Bien, entonces bienvenidos a ese repaso previo pues al examen parcial y vamos a desarrollar algunos temas afines a los temas que hemos estado desarrollando, ¿no? Bueno, leamos entonces la primera pregunta. Dice así, ¿no? Cuando la fuerza P dice se aplica en el mango de la palanca rígida ABC, dice que se muestra en la figura, el brazo dice gira en sentido, antihorario, dice en sentido antihorario, alrededor, dice, del pasador, dice alrededor del pasador, a ver, vamos a leer otra vez, ¿no? Dice acá, dice, si el brazo gira en sentido antihorario, dice antihorario alrededor del pasador A, un ángulo, dice, de 0,005 grados, grados sexagesimales, ¿no? Con ello, dice, determine la deformación unitaria normal desarrollada, dice, en el alambre BD, ¿no? Bueno, dice Jones en sentido antihorario, ¿no? Va a girar todo este brazo bajo la acción, dice, de esta fuerza, pues, P, que no se sabe su módulo, pero lo que nos pide en este caso es determinar la deformación unitaria, ¿no? Primero, colocamos lo que nos piden, ¿no? Lo que nosotros nos piden es deformación, ¿no? Entonces colocamos acá arriba, ¿no? Bueno, nos pide la deformación, y bueno, la deformación tiene un símbolo, ¿no? Ese puede ser el símbolo de la deformación, ¿no? Y esa deformación matemáticamente, si esa deformación matemáticamente, ¿no? Bueno, matemáticamente, muchachos, esta deformación se calculaba así, ¿no? Es la elongación, es así, la elongación, bueno, respecto de la longitud inicial, ¿no? Bueno, la elongación también con se entiende pues que como que es un incremento de la longitud, ¿no? Bueno, en ese caso, el incremento de la longitud de quién, ¿no? Entonces, para ver cómo se incrementa, vamos a dejarlo nada más ahí la fórmula, sería incremento de la longitud respecto de la longitud inicial. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ahora, cuando estamos hablando de incremento de longitud, ¿quién es la que se incrementa, no? Bueno, dice, bajo la acción de esa fuerza, esa varía como que va a girar, ¿no? Bueno, el ángulo no es tan grande, no, el ángulo es pequeño, entonces, bueno, aproximadamente por acá vamos a dibujar un instante después de que la varilla, digamos, haya girado bajo la acción de esta fuerza, ¿no? Ya, ahora vamos a hacer un gráfico más o menos algo considerable, ¿no? Ya, algo así, bajo la acción de esa fuerza, ¿no? Bueno, quizás esto de acá, cuando desciende, bueno, no desciende, o sea, este punto, que voy a colocar este punto rojo, bueno, no desciende verticalmente, ¿no? Porque, bueno, como que girase, ¿no? Como que va a girar, entonces ese punto probablemente esté por acá, ¿no? Entonces, esto sería más o menos el trayecto que va a seguir este punto, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así va a ser va a desplazarse ese punto, y ese sería el ángulo que se está barriendo, ¿no? Bueno, debido pues a la acción de esta fuerza, ¿no? Bueno, esa fuerza también como que, bueno, si la varilla gira, bueno, me imagino que sigue siendo vertical, ¿no? Bueno, algo así estaría pues esta fuerza, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la longitud inicial de la varilla, no? Bueno, la varilla es la varilla BD. Esa varilla BD, bueno, al accionarle de la fuerza, como que experimenta un cierto incremento en la longitud, ¿no? Y se forma pues esta figura como una especie de un sector circular. Entonces, esta curva que estoy dibujando vendría a ser con el incremento. Eso vendría a ser el incremento de la longitud, digamos, de la varilla BD, ¿no? Entonces, cuando nosotros reemplacemos aquí en la forma donde dice asterisco, entonces tendríamos acá, ¿no? Entonces, la deformación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el incremento de la longitud, pero el incremento de la longitud es el incremento de la longitud BD, ¿no?
Bueno, ¿respecto de quién? Bueno, respecto de la longitud inicial, eso sería nuestra longitud inicial. Porque estamos analizando esta varilla, ¿no? Y la varilla sería pues la varilla BD, ¿no? Bueno, la longitud inicial es dato, lo que nos faltaría a nosotros calcular sería pues esta longitud del arco, ¿no? A ver, muchachos, ¿cómo calcularíamos esa longitud del arco? Porque ahí se ha barrido un cierto ángulo, ¿no? A muchos de ustedes dirán, a ver, ¿cómo calculamos ese incremento ese incremento de la longitud sabiendo de que la varilla ha barrido un cierto ángulo y ese ángulo es 0,005 grados, ¿no? A ver, voy a colocar la opción del chat abajo para visualizar lo que están escribiendo. Por ahí, Jeffrey dice Lord, ¿no? Bueno, como dice Lord, se refiere pues a relacionar y la longitud del arco, se puede escribir como un teta por R, ¿no? Entonces, esta longitud del arco, que es el incremento de la longitud, se puede expresar como teta por R, ¿no? Entonces, acá sería con ese incremento de la longitud, vendría a ser como teta por R, ¿no? Pero el R, ¿quién va a ser? Se supone que el R es desde A hasta B, porque esos puntos son fijos, simplemente van a descender, ¿no? Entonces el radio vendría a ser la longitud de la varilla AB. ¿Entre quién? Entre la longitud BD, ¿no? Una cosa, muchacho, muy especial, sí, este ángulo de acá tenía que ser expresado en otra unidad, ¿no? No en grados sexagesimales, sino tiene que ser en radianes. Bueno, nada más, ¿no? Eso sería todo. Y acá, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? Acá, muchachos, reemplazamos. A ver. Entonces, aquí reemplazando, tendremos el incremento, bueno, la deformación, ¿no? A ver, ¿el ángulo cuánto es? El ángulo, dice Jones, es 0,005 grados, ¿no? Bueno, para cambiarle de unidad, tú sabes que para pasarlo a radianes, se multiplica por pi y lo divides esto pues entre 180, ¿no? Y acá multiplicamos por quién? Multiplicamos por la longitud AB, ¿no? Pero esa longitud AB viene a ser 400 milímetros. Y la longitud BD es 300 milímetros, ¿no? Ya está, muchachos, básicamente sería ello, ¿no? Por lo tanto, operamos, ¿no? A ver, jóvenes, operen a ver cuánto es, digamos, la deformación que experimenta esta varilla BD. Porque eso es lo que nos piden. Determine, dice, la deformación que experimenta el alambre BD, ¿no? Y la deformación, pues, es en función de la elongación respecto de la longitud inicial. Y la elongación, como ustedes pueden ver ahí, es el incremento de la longitud sobre la longitud inicial, ¿no? Y el incremento de la longitud lo estamos hallando en función del ángulo y en función del radio, ¿no? Solo que los ángulos tienen que ser expresados en radianes. Y para eso usas el factor de conversión. Multiplica por pi, lo divides entre 180 y hasta ya cambia hasta la unidad de medida, ¿no? Bien, vamos con el. ¿Cuánto es la respuesta B? Vamos, muchachos, operemos a ver cuánto es la deformación que experimenta. 10,47. Muy bien. Bueno, de acuerdo a lo que dice Jesús, es 10,47, ¿no? ¿Sale así, muchachos, 10,47? ¿Alguien más, muchachos, que confirma ver esa respuesta 10? Bueno, Jeremy dice pequeñito, ¿no? Mira, ¿cuánto sale? Mira, 0,000. Porque generalmente las deformaciones son pequeñas, ¿no? No son grandes, ¿no? Ya, entonces sí sale entonces 0,0016, ¿no? Algo pasó entonces por ahí, estimado. Y entonces sería, a ver, 0, ¿dónde está el lápiz? A ver, 0,116. 116. Muchachos, no se olviden que
que la deformación no tiene unidad de medida, o en todo caso le podemos colocar así. Puede dejarlo sin unidad de medida, o si no, al final puede dejarlo de esta manera, ¿no? Así, de esta forma, también es, digamos, una de las formas para representar, digamos, la respuesta a este cálculo, ¿no? Bien, así preguntas como esto le va a venir con esas preguntas, van a ser formuladas en su examen, ¿no? Así creo que no es nada complejo, no es nada del otro mundo, es cuestión nada más de hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Pero mira, si el problema amerita un gráfico, hagan pues un gráfico como la que yo hice, ¿no? Porque algunas veces envían solo cálculos, pero yo no sé pues de dónde salen los cálculos, ¿no? Entonces siempre a veces es bueno para comprender hacer un gráfico, ¿no? Yo les estoy dando 30 minutos para enviar, le voy a dar un poco más de tiempo, ¿no? Pues hasta si posible 50 minutos para que hagan bien su desarrollo, cosa que también ahí se puede revisar y se puede también constatar lo que han marcado con lo que ustedes han hecho, ¿no? Ya con eso, hasta ahí muchachos, ¿han comprendido? Bueno, ustedes me confirman por el chat a ver si hasta ahí han comprendido. ¿Sí? Ok, entonces seguimos, ¿sí? Seguimos desarrollando, ¿eh? Muy bien, seguimos muchachos, son 4 problemas. A ver, siguiente, ¿eh? Vayan viendo ahí, voy a cortar la pregunta y voy a pegar. Bien, a ver, veamos cuál es el segundo problema, ¿ya? Dice así, ¿eh? Si se sabe, dice que existe una separación, ahí bueno, se quedó pegado el cursor en la imagen, dice una separación de 0,02 milímetros, dice, cuando la temperatura es de 20 grados centígrados, ¿no? O sea, en esta condición, la separación es 20 grados centígrados, ¿no? Dice ahora, no, determina la fuerza de compresión, dice, determina la fuerza de compresión de las barras, dice después de una variación de la temperatura, después dice de que de una variación de la temperatura, dice sea de 120 grados, ¿no? Ahora vamos a leer bien la pregunta, dice así. Determine la fuerza de compresión, dice las barras, después de una variación de la temperatura sea de 120 grados, ¿no? Ay, 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 a ver. Bueno, de acuerdo al texto, lo que se debe comprender acá es que la temperatura inicial es 20 grados centígrados, ¿no? Aunque acá me hablan de variación. Bueno, si les aparece una pregunta así, porque hay preguntas que le van a aparecer así, deben tomar en cuenta que este 120 grados sea la temperatura final, ¿ya? O sea, la temperatura inicial ha sido 20, al final es 120, entonces la variación vendría a ser 100 grados, ¿ya? Entonces acá voy a corregir este texto. Si les aparece así en el examen, bueno, un pequeño lapsus en la digitación, dice, debería ser así, ¿no? Determina la fuerza de compresión de las barras después de una temperatura, después de que, vamos a colocar acá, vamos a corregirlo, después de que la temperatura sea aquí, ¿eh? Después de que la temperatura, vamos a corregir desde acá, después de que la temperatura sea así nada más, ¿eh? Después de que sería después de que la temperatura, vamos a borrar, acá hay un error más, así sería, ¿ya? En todo caso, así, ¿no? Determine la fuerza de compresión después de que la temperatura sea 120 grados centígrados, así sería, ¿ya? Un lapsus en la digitación. Ya, bueno, lo que nos pide entonces es la fuerza de compresión, ¿no? Bueno, ustedes saben que cuando se incrementa la temperatura, lo que va a suceder acá es de que
Al elevarse la temperatura, la energía cinética molecular de las varillas empieza a incrementarse, ¿no? Y cuando empieza a incrementarse, bueno, tratan de alejarse, ¿no? Y cuando tratan de alejarse, se expanden. Y justamente para esa temperatura pues de 120, ya todavía, digamos, se había, digamos, dilatado y van a presionar a la pared, ¿no? Bueno, la variación estimado, Jeremy, sería 100, o sea, la temperatura inicial es 20 y dice determine la fuerza de compresión de la varilla después que de que la temperatura sea 120, ¿no? El incremento sería la diferencia, estimado. Trabájalo con la diferencia, ¿eh? Bien, vamos a dibujar entonces por acá la varilla. Con otro dibujo, caballero, por acá algo rápido nada más. Aunque sin el dibujo ya se puede comprender esto, ¿no? Ya se puede comprender así nada más. Porque se supone, muchachos, se supone después que se dilate, acá hay un pequeño espacio, ¿no? Ese pequeño espacio que ustedes ven va a ser cubierto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer esta varilla? Esta varilla lo que va a hacer es presionar esta pared. Entonces esta pared ejerce una fuerza, ¿no? Esa es la fuerza de compresión. Bueno, si esta es una fuerza de acción, por acá también de manera simultánea aparece otra fuerza, ¿no? Que es la fuerza de reacción. Entonces, fuerzas de acción y reacción. ¿Qué es lo que nos piden? Lo que nos piden es esta fuerza, ¿no? Bien, ahora, muchachos, lo que tendríamos que hacer acá es lo siguiente, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la longitud de la, bueno, vamos a llamarle varilla A, esa es la varilla A, y esa es la varilla B. El A es de bronce y el B es de aluminio, ¿no? Abajo tenemos sus características, ¿no? Tenemos bueno, el área de sucesión transversal de cada una de ellas, tenemos su módulo de elasticidad de cada una de ellas, y también tenemos su coeficiente de dilatación, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? Bien, entonces lo que podemos ver acá de gráfico es lo siguiente, ¿no? De acá de gráfico. ¿Qué podemos ver de ese gráfico, no? Podemos decir así, ¿no? Mm, a ver, que la elongación porque supone que esa varilla B se va a elongar, ¿no? O sea, es como que va a incrementar su longitud, ¿no? Y también la varilla va a incrementar su longitud, ¿no? Entonces, el incremento de la longitud de ambas varillas justamente debe ser el espacio que va a ser cubierto, ¿no? Entonces, con el acá el gráfico, deberíamos tener eso, ¿no? Aquí, ¿no? Que el incremento de la longitud de la varilla A más el incremento de la longitud de la varilla B, ¿esto cuánto debe ser? Esto debe ser justamente la separación inicial, que es 0,02 milímetros, ¿no? Ya, hasta ahí, jóvenes, ¿han comprendido? A ver, ustedes me colocan por el chat, a ver si hasta ahí han comprendido. Ya, ahora, estas elongaciones, tanto de la varilla A y la de la varilla B, se deben del principio de superposición a dos elongaciones más, ¿no? La elongación térmica y la otra es la elongación debido a la acción de la fuerza, ¿no? Entonces ustedes lo que pueden colocar así, ¿no? La elongación de la varilla A es igual a la elongación térmica de la varilla A menos la elongación debido a la fuerza de compresión de la varilla A, ¿no? Ahora, ¿por qué se coloca negativo? Se coloca negativo porque esas fuerzas son fuerzas de compresión. Y como son fuerzas de compresión, generalmente son negativas, ¿no? Por eso es que se coloca menos digamos, la elongación debido a la acción de esa fuerza, ¿no? Bueno, más, ¿no? Más la elongación térmica de la varilla B, menos la elongación térmica, bueno, ya no sería térmica, sino sería debido a la fuerza de presión, de compresión de esta fuerza, ¿no?
sobre esta varilla. ¿Y esto a cuánto debe ser? Eso debe ser igual a 0,02 milímetros, ¿no? O sea, estamos colocando ya la forma que como que se está desarrollando, ¿no? Hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? Ya, ahora, jóvenes, ¿se acuerdan ustedes cómo se calcula la elongación térmica? Haz que le coloquen a través del chat a ver cómo se calcula la elongación térmica. Al muchacho, ¿cómo se calculaba la elongación térmica? Yo voy colocando ahí y ustedes me van afirmando si es correcto o no es correcto la elongación térmica, ¿no? Mire, vamos a asociar por un lado las elongaciones térmicas. Y tú sabes que la elongación térmica es así, ¿no? Entonces, ¿no? Esto es coeficiente de dilatación, como dice alfa, claro, este es el alfa, coeficiente de dilatación de la varilla A por la longitud inicial, ¿no? Longitud inicial de la varilla A y todo eso de aquí por el incremento de la temperatura, ¿no? Más, vamos a asociar por un lado a todos digamos, lo que son los térmicos, ¿sí? Las elongaciones térmicas. Colocaríamos entonces acá, coeficiente de dilatación de la varilla B por la longitud inicial de la varilla B, todo eso de aquí multiplicado por el incremento de la temperatura. Se supone que ambos incrementan la temperatura en la misma medida, ¿no? Ahora, al otro lado, jóvenes, factorizamos el signo menos. Factorizamos el signo menos y colocamos la fórmula del cómo se calculan las elongaciones debido a la acción de fuerzas, ¿no? Como dice Jesús, es P por L entre A por E, ¿no? Entonces acá sería pues la P, acá sería longitud de la, acá sería el E de la y el A de la, ¿no? O sea, es la fuerza por la longitud inicial de la varilla entre el módulo de la elasticidad por el área de sucesión transversal. Bueno, ya factoricé, muchachos, el signo negativo. Ya factoricé el signo negativo, así que coloco así nomás. Acá sería fuerza por longitud de la varilla entre el módulo de elasticidad de esa varilla por el área de esta varilla, ¿no? Por el área de esta varilla. Ya. Y todo eso de ahí, ¿cuánto debe ser? Todo eso de ahí, pues debe ser 0,02 milímetros, ¿no? Ya, hasta ahí, Jone, conforme, para ya reemplazar ya. Ya, muy bien, entonces vamos a reemplazar datos, entonces reemplazando acá datos. Mira, reemplazamos, a ver, para reemplazar, bueno, voy a reemplazar un poco más acá al costado, porque en realidad son muchos números, así que no me va a alcanzar. Ya, voy a factorizar para ambos, voy a factorizar, muchachos, para ambos, el incremento de la temperatura, ¿eh? Recuerda que el incremento es una variación. Bueno, ustedes le dicen que inicialmente estaba a 20 y estando la corrección del texto, la temperatura final es 120. Entonces, el incremento va a ser 100 para ambos, ¿eh? Entonces, acá sería 100. Este es el 100 de incremento de la temperatura, ¿no? Ahora, dentro de cada ecuación aparecen las longitudes iniciales, ¿no? Pero las longitudes iniciales están en milímetros. Bueno, en todos aparecen milímetros, así que el milímetro lo vamos a dejar. En todo caso, muchachos, todo sistema internacional. El milímetro en metros es 10 elevado a la menos 3. Ya de las longitudes inicial del A y del B, factorizo su milímetro, el mili nada más. Y de los coeficientes de dilatación, voy a factorizar con su 10 elevado a la menos 6. Entonces factorizo el 10 elevado a la menos 6. Ya, voy a colocar entonces dentro solo lo que me va quedando. A ver, del coeficiente de dilatación del A, bueno, salió el 10 a la menos 6, me quedaría solamente 12, ¿no? Ya, de la longitud inicial de la varilla salió su mili, solo me queda 14. El incremento de la temperatura salió todo, así que me queda acá más. El coeficiente de dilatación de la varilla B, bueno, salió todo menos el 13, ¿no? De la longitud inicial de 18 milímetros salió su mili, solo quería 18. ¿Ya? Eso me va quedando entonces de las elongaciones térmicas, ¿no? Ahora menos. En todos aparece la P, así que puedo factorizar mucho la P. Factorizo la P arriba y también arriba factorizo los milis, ¿eh? Factorizo los milis.
De la E, ¿qué voy a factorizar de la E? Bueno, las E tienen en común 10 elevado a la novena. Factorizo un 10 a la novena. Las A's son milímetros cuadrados, ¿no? Tú sabes que un milímetro, un mili es 10 a la menos 3, ¿no? Cuando elevas al cuadrado es 10 a la menos 6. Entonces lo que tienen en común es 10 elevado a la menos 6. Factorizo todo lo que sea común para que sea más factible operarlo, ¿no? Bueno, ya factoricé. Mira, arriba, ¿qué me queda? Bueno, salió la P de la longitud, me salió, bueno, ya factoricé el mili, solo me quedaría 14. Del E, ¿qué factoricé el E? Su 10 a la novena, solo me quedaría 15. De su área, factoricé su milímetro cuadrado y me queda solamente 4, ¿no? Más. Sale la P de la longitud, me queda solo 18, muchachos. Aprieto hasta que se cae. Acá me quedaría 18. De la E me quedaría 11. Y del área solo me quedan 6, ¿no? Y pues acá sería 0,02 por 10 elevado a la menos 3. Porque si, se supone que a todos lo estoy pasando a la unidad del metro. Entonces el milímetro aquí y el milímetro aquí se va a cancelar. Bien, ahí con eso es cuestión de operar. Y operar con calma, respetando los signos ahí, ¿no? Vamos con eso, a ver, operemos, a ver. Entonces colocamos aquí operando, ¿eh? Bueno, ahí sí tiene que tomarse la molestia de operar, porque van a venir preguntas de ese tipo y caballeros tienen que operar, ¿no? Y ustedes saben pues que la calculadora soporta todo. La calculadora es la que va, digamos, a hacer la operación. Solamente tiene que configurar bien la calculadora y ingresar pues los datos correctamente, ¿no? Ya muchachos, a ver cuánto sale. Ah, no se olviden muchachos las unidades siempre, en cada cálculo que ustedes hagan, la unidad es importante que se respete, ¿no? Las unidades pueden ser, digamos, dependiendo, ¿no? Si son fuerzas, colócale pues el newton, el kilonewton, pueden colocarle con múltiplos o submúltiplos. Si son deformaciones, las elongaciones, por ejemplo, primero lo que son esfuerzos, ¿no? Por ahí depende de esfuerzo, también hay que colocar la unidad de los pascales, ¿no? Ahora, las elongaciones sí tienen unidad, ¿no? Puede ser metros, puede ser milímetros, pero la deformación en sí, esa sí no tiene unidad, ¿no? Es algo adimensional, ¿no? Ya, muchachos, ¿cuánto sale? Calculen, a ver, tenemos que calcular hasta llegar a la respuesta para pasar a la siguiente pregunta. Vamos con eso, son 40 cabezas que están conectadas ahí. Mira que ustedes hacen los cálculos, yo voy cortando el siguiente problema, ¿eh? Uy, disculpen muchachos, ahí creo que se desapareció un rato la pantalla. Ya, muy bien, Manuel. Ha operado Manuel y le ha salido 39,92, ¿no? 39,92 Newton, ¿no? Muy bien, Nicole está ahí confirmando también esta respuesta. Y esta sería pues la respuesta entonces a este problema, ¿no? Muy bien, esa entonces Juana sería la respuesta, ¿no? Mira, si bien es cierto, usted le pide fuerza de compresión. Ahora alguien de repente dice, pero profesor, si es fuerza de compresión, la respuesta debería ser negativa, dice, ¿no? Pero ya, mira, estamos colocando negativos. En el proceso ya estoy colocando ahí, la elongación del A más la elongación del B es 0,02 milímetros, ¿no? Pero la elongación de la varilla A se debe tanto a la elongación térmica como a la elongación debido a la acción de la fuerza, ¿no?
Bueno, la elongación debido a la acción de la fuerza, como es una fuerza de compresión, ya es negativo, ¿no? Por eso que arriba estoy colocando ya muchachos en negativo. El negativo, porque es una fuerza de compresión. Si fuesen fuerzas de tensión, no se colocaría acá el signo menos, no se coloca el signo negativo porque son fuerzas, pues, de compresión. Debido a ello que van esos signos, ¿no? Y con todo el signo ya estamos operando, ¿no? Ahora dice, ¿cuántos problemas serán? ¿De qué? ¿Del seminario, Klaus? Del seminario son 4 problemas. Muchachos, ¿hasta ahí comprendieron? Para pasar al siguiente problema. Ahora, ustedes cuando me confirman. ¿Sí? Ok. Klaus dijo que sí. Lo demás que dicen, muchachos. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente. Muy bien, jóvenes. Ay, disculpen. Acá se cerró un poco la pantalla. Yo recuerdo que a ustedes se le había dejado también como trabajo grupal o individual, ¿no? Para que desarrollen algunos problemas. Y justamente creo que ese problema estaba dentro de esos trabajos para que ustedes lo hagan en forma individual para puntos extra, ¿no? Creo que quien envió, Manuel, creo que envió el desarrollo. No sé qué día envió y ahí sí lo estaba revisando, está bien el desarrollo, ¿no? Bien, vamos a ver este problema, ¿verían? Dice, en la armadura mostrada, dice, los elementos AC y AD, dice, consisten en varillas hechas de la misma aleación metálica, ¿no? Dice la varilla AC y la varilla AD, dice que consisten en varillas hechas de la misma aleación metálica, ¿no? Bueno, si están hechos de la misma aleación metálica, seguro pues que presentan las mismas características, ¿no? Dice, si se sabe que AC, dice, la varilla AC, dice, tiene 2 milímetros de diámetro, ¿no? Y dice, y que la carga última, dice, para esa varilla es de 80 kilonewton, ¿no? O sea, la máxima carga, en otras palabras, que puede experimentar esa varilla AC es de 80 kilonewton. ¿Qué sucede si supera los 80 kilonewton, no? Simplemente, pues esta varilla, de repente quizás experimenta otro tipo de esfuerzos que al final ya de repente ya no cumple la función, ¿no? Entonces hasta los 80 va a cumplir la función. Superado ello, quizás ya no cumple la función, ¿no? Con ello dice, determine el factor de seguridad para el elemento, dice, AC, ¿no? Eso es lo que nos piden, ¿no? Bien, entonces muchachos, en ese problema nos piden calcular ello, ¿no? Dice, te piden calcular el factor de seguridad. Arcones, ¿se acuerdan ustedes cómo se calcula el factor de seguridad? Vamos muchachos, este tema es tema del examen, ¿eh? En el examen va a venir preguntas de este tema. Muy bien, es la fuerza última. Bueno, puedes calcular en función a esfuerzos o puedes calcular en función a fuerzas, ¿no? Bueno, más o menos lo que vemos acá de dato no son esfuerzos, ¿no? Son fuerzas, ¿no? Entonces, como son fuerzas en función a fuerzas, también puedes calcular. Y eso está calculando Jeremy, ¿no? Lo puedes colocar así, ¿no? La fuerza última. Acá la fuerza última. La fuerza última entre quién? Entre la fuerza, la permisible o la admisible, ¿no? Ahora, nosotros, muchachos, nosotros aquí, la fuerza última ya es dato, ¿no? Esta fuerza última ya es dato, digamos. Y justamente dice que es 80 kilonewton, ¿no? Los permisibles o los admisibles, eh, digamos, son propensos de calcularlo, ¿no? Esto se puede calcular, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos la fuerza permisible, teniendo de dato ya la fuerza última, bueno, básicamente pues estaríamos determinando su factor de seguridad de esta varilla AC, ¿no?
Ya, ahora, para ello, lo que tenemos que hacer, pues, es su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para esa varilla. Nosotros ya tenemos acá par de datos, y nos dicen, pues, por ejemplo, que esa fuerza es 10 kilonewton. Acá también esa fuerza vale 10 kilonewton. Y los elementos AC y los elementos AD son elementos que van a estar sometidos a un esfuerzo de tracción o un esfuerzo de tensión, ¿no? Ya que esas cargas de 10 kilonewton cada una hacia arriba, lo que van a hacer es tensionar esta varilla. Tensionar esta varilla y por lo tanto por acá, muchachos, se manifiesta pues esta fuerza, que es una fuerza interna, que es una fuerza de tracción. Eso vendría a ser pues la fuerza A sub C, ¿no? Ahora, ¿será necesario calcular la fuerza AD? Bueno, no te piden, ¿no? Como no te piden, no sería pues necesario, ¿no? Ahora, más o menos, muchachos, lo que tenemos que hacer, aunque también puede dibujarlo, ¿no? Si desean, acá con eso se puede dibujar. Podemos dibujar acá esa fuerza, ¿no? Esta es la fuerza en el elemento AD, ¿no? Ahora, el objetivo estaría en calcular la fuerza A sub C, ¿no? Ya en el punto B también de seguro que hay fuerzas, ¿no? Como está articulado, ahora pues una reacción aquí en B hacia arriba y probablemente también una reacción, no sé, en la horizontal, ¿no? Ahora pues una fuerza de reacción en el X, una fuerza de reacción en el Y. Lo mismo también debe suceder arriba, ¿no? Hay arriba y abajo, ¿no? Ya, ¿qué es lo que ustedes con eso harían para calcular a esta fuerza? Porque lo que nos falta en ese problema es calcular la fuerza A sub C, ¿no? Si calculamos esa fuerza, básicamente el problema se termina, ¿no? A ver, lo que han estado con resolviendo el problema, ¿cómo desarrollan jóvenes? ¿Cómo han calculado la fuerza? Dice sumatoria de fuerzas en C, ¿no? Ya, pero para aplicar sumatoria de fuerzas en C, lo que tendríamos que usar, bueno, como dice por ahí, usar ángulos, ¿no? Y por ahí dice diagrama de cuerpo libre en C, ¿no? Claro, vamos a usar con los ángulos, ¿eh? Y bueno, para calcular los ángulos habría que determinar la medida de este ángulo, ¿no? Acá hay un ángulo θ, ¿no? Aunque de repente quizás hasta sin calcular la medida del ángulo θ, se puede decir así, ¿no? De acá. A ver, muchachos, miren. Tenemos acá un triángulo cuyo cateto es 5, ¿no? Este cateto es 5 centímetros. Y el otro cateto es 10 centímetros, ¿no? Y la hipotenusa es conocida, ¿no? Bueno, dice Gerald, bueno, 26,56, ¿no? Bueno, esta notable dice que cuando este es 5 y este es 2, perdón, este es 5 y este es 10, está en relación de 1 a 2. Y cuando está en relación de 1 a 2, la hipotenusa va el menor de todos los lados multiplicada por la raíz cuadrada de 5. Y creo que multiplicando ahí le va a salir lo que le ha salido a Gerald, que es 26,56, ¿no? Centímetros. Eso sería, digamos, la medida. Y este ángulo es un ángulo trigonométrico, en realidad conocido. De repente muchos de ustedes lo conocen, creo que es 53 medios, ¿sí? Este es el ángulo de 53 medios. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahí para el nodo C, ¿no? Acá analizamos para el nodo C. Estoy colocando pana, es para, ¿eh? Ese es para el nodo C. Bueno, para el nodo C, hagamos pues su diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el nodo, ¿no? Este es el nodo. Y sobre ese nodo, nosotros ya vemos que hay una fuerza que está actuando verticalmente hacia abajo, ¿no? Y esa fuerza que está actuando verticalmente hacia abajo, que está chueco, debería ser así algo más recto, ¿no? Sé qué pasa que en mi pantalla estoy dibujando de frente, pero creo que se curva en el trayecto. Ya, esta fuerza, muchachos, dice que vale 10 kilonewton, está bien, 10 kilonewton, ¿no? Y luego estamos dibujando, Juana, por aquí, ¿no? Por aquí estamos dibujando esta fuerza. De seguro, Jonas, también acá en la horizontal, de seguro que también acá en estos elementos de esta estructura,
es parte de una armadura en sí, ¿no? En los elementos también hay fuerzas, ¿no? Pero no nos interesa, pues, en qué dirección tienen esas fuerzas. Porque se supone que esas fuerzas van a ser siempre, van a ser horizontales, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer con eso acá es realizar la decomposición de este vector. Ahí descomponemos. Ya vamos a borrar esta parte que se me pasó ahí. Bien, esta presión de es un componente vertical y acá una componente horizontal, ¿no? Y por acá más o menos yo puedo predecir, ¿no? Si esta fuerza está a la izquierda, entonces la otra fuerza para que se equilibre necesariamente debería estar para la derecha, ¿no? Y esa fuerza que está para la derecha sería pues la fuerza del B sobre el C, ¿no? Del B sobre el C. Y bueno, para que se equilibre, bueno, dependiendo también del otro lado que sucede, probablemente por acá pues haya otra fuerza, ¿no? Bueno, no sabemos exactamente su valor, pero puede ser para la derecha o para la izquierda. Esto sería la fuerza de C sobre el D, ¿no? La cosa que esas fuerzas aquí horizontalmente, esas fuerzas, se van a tener que equilibrar. Entonces, si estas fuerzas horizontales se equilibran, también las fuerzas en la vertical pues deben también equilibrarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchachos, si esto es 53 medios, acá arriba también este ángulo sería, a ver, si este es 53 medios por paralelas, esto de acá también vendría a ser 53 medios, ¿no? Cierto, muchachos, este ángulo sería 53 medios, ¿no? Porque acá arriba, este ángulo de acá, es el ángulo de 53 medios. Y por paralelas, al otro lado también es 53 medios, ¿no? Ya, ¿qué fuerza es esto de aquí? Esta fuerza de aquí es con la fuerza AC, ¿no? Bueno, si esta es la fuerza AC, entonces este cateto de acá, ¿cómo se escribe? Este cateto de acá se escribe la fuerza A sub C, multiplicada porque como está al costado del coseno del ángulo, sería pues con el coseno, ¿no? Coseno de 53 medios, ¿no? Ahora, se supone, muchacho, que verticalmente está en equilibrio, ¿no? Si verticalmente está en equilibrio, necesariamente esas dos fuerzas, ¿cómo deberían ser? Deberían de ser iguales, ¿no? Iguales, ¿por qué? Porque están en equilibrio, ¿no? Entonces, ahora diremos acá del equilibrio en la vertical, ¿no? El equilibrio acá en Y, se supone, muchachos, que la fuerza resultante vertical, eso pues debería ser cero, ¿no? Entonces, para que sea cero, bueno, las fuerzas hacia arriba y hacia abajo deben ser iguales, ¿no? Entonces de ahí podemos decir de que la fuerza A sub C, por el coseno, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula el coseno del ángulo? El coseno, pues, es cateto adyacente, que sería 5, entre la hipotenusa, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es 5 raíz de 5, ¿no? Bueno, centímetro con centímetro, saben y los centímetros, ¿no? Él, ¿a quién debe ser igual? Debe ser igual, pues, a los 10 kilonewton. Ya, muchachos, ¿cuánto sale ahí esa fuerza? La fuerza, en esta varía. Vamos, muchachos, calculen a ver. Ahí salta a la vista, ¿no? Mira, quinta y quinta, sácale quinta y te va a salir 10 raíz cuadrada, 10 raíz cuadrada de 5, ¿no? Acá te sale 10 raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5, kilonewton, ¿no? Ya está, muchachos. Ahora reemplazamos, ¿no? Luego, entonces, ¿no? Aunque ustedes están calculando con la calculadora, ¿no? Luego, entonces, iremos acá el factor de seguridad. ¿A qué va a ser el factor de seguridad? El factor de seguridad dice es la fuerza última. Pero la fuerza última del dato, ¿no? Es 80 kilonewton, ¿no? ¿Entre quién? Entre 10 raíz cuadrada de 5 kilonewton, ¿no? Bien. Recuerda con que los factores de seguridad no pueden ser decimales menores a 1, ¿no? Tienen que ser siempre mayores a 1, ¿no? Para que ese material pues tenga, digamos, una mayor estabilidad cuando son sometidas a cargas externas, ¿no? Ya, a ver, jóvenes, ¿cuánto salen sus factores de seguridad? 3,58 dicen, ¿no? Muy bien, entonces esto sería pues 3,58.
Ahora, recuerda que los factores de seguridad también son adimensionales, por lo tanto no vayas a colocarle unidad Newton, Joules, Pascales, nada, ¿no? Esto es algo adimensional. Por lo tanto, esta sería la respuesta, ¿no? A ver, ¿qué tal, jóvenes? ¿Comprendieron? No ha sido, como ustedes han visto, no ha sido necesario analizar las fuerzas en el elemento AD, ¿no? Solo hemos analizado las fuerzas en el elemento AC, y como se supone que cada nodo está en equilibrio, las fuerzas tanto en la vertical y tanto en la horizontal, numéricamente deben ser iguales, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, o izquierda y derecha, ¿no? Bien, espero que hayan comprendido muy bien, así como ustedes lo indican en el chat. Y nos vamos entonces al siguiente y último problema de este pequeño repaso, ¿bien? Bueno, las preguntas del examen les van a venir así, ¿no? Así que creo que no es nada del otro mundo. Pero sí, Jonás, lo que les pide es que hagan su diagrama de cuerpo libre, hagan su cálculo, ¿no? No colocan de frente lo que está abajo, porque algunos yo veo que de frente colocan la respuesta de abajo, pero, o sea, ¿y cómo aparece la respuesta de abajo? Porque para que aparezca, coloca lo que está abajo. O sea, todo un porqué, ¿no? Y ese porqué está arriba en un gráfico previo, ¿no? Hace su gráfico previo y luego colocan su desarrollo. Ya, muchachos, sin olvidar la unidad, algunas que ameritan unidad le colocan. Lo que no amerita, normal, lo dejas así nada más, ¿no? Ya, veamos el siguiente y último problema del repaso, ¿eh? Ay, disculpen, muchachos, quiero seleccionar y no se puede. A ver, momento, muchachos, este dibujo tiene que colocar un poco más a la izquierda. A la derecha, querido, disculpen. Tengo que dibujar ahí una fuerza. Por ahí lo dejamos. Ya, a ver, jóvenes, ¿están visualizando el último ejercicio? Ese ha sido un problema, un ejercicio también de los últimos temas que hemos estado viendo, que han sido desplazamiento, ¿no? Desplazamiento debido a la acción de fuerza, ¿no? Era pues uno de los últimos temas, ¿no? Y la pregunta dice así, ¿eh? En la barra mostrada dice ver la figura dice ver figura dice en el archivo adjunto que está aquí. Dice el F sub 1 viene a ser, dice 30 kilonewton. El F sub 2 es, dice 100 kilonewton. El F sub 3 es 70 kilonewton, ¿no? Y nos dicen que P, o sea que la longitud de esta varilla FG, dice que es igual a un metro, ¿no? Y el Q, que es la longitud de la varilla GH, dice que es igual a 1,50 metros, ¿no? Con eso dicen, determina, dice, el desplazamiento del extremo H, dice, con respecto al soporte fijo en F, ¿no? Dice, para una barra de acero a 36, ¿no? Bueno, esta barra de aceros, en una tabla ya vienen especificados su módulo de elasticidad y también su diámetro, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad dice que es igual a 40 o 400 gigapascales, ¿no? Y su diámetro es 20 milímetros, ¿no? Bueno, se supone que es ambos, ¿no? Porque, como no te da más detalles, se supone que ambos son del mismo material. Ambos son de acero, ¿no? Dice, dar su respuesta en milímetros y con 3 decimales, ¿no? Bueno, cuando dice 3 decimales, bueno, después del número entero, colocas 3 decimales. A eso se refiere, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, muchachos, ahora vamos a colocar los módulos de la fuerza, ¿no? Ahora, mira, si este desplazamiento te sale positivo, significa que el punto G digamos, se ha expandido, ¿no? Se ha expandido en función del punto E, porque el F dice que es fijo, ¿no? O sea, si es positivo, ¿qué significa, no? Que hubo una tensión o una expansión, ¿no? Pero si sale negativo, tampoco te preocupes, ¿no? Si te sale negativo, también está bien la respuesta, sino que cuando sale negativo significa que en vez de mover ese extremo hacia la derecha,
se hará movido más hacia la pared, hacia el punto F, ¿no? O sea, en otras palabras, hubo una compresión, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Cuando sale positivo o negativo, bien sería tensión si es positivo y si es negativo, compresión. ¿Ya, muchachos? Bien, ahora vamos a colocar los módulos de la fuerza que nos dan. Dice que el F sub 1, este F sub 1 dice que vale, de acuerdo al texto, dice que vale 30 kilonewton. Y el F sub 2 dice, muchachos, que vale 100 kilonewton. Y el F sub 3 dice que vale 70 kilonewton. Ya, ahora, en esta situación, muchachos, en esta situación, esta barra debe estar en equilibrio, ¿no? Y para que esté en equilibrio, la fuerza resultante debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, en este sentido, acá, muchachos, hay una fuerza, ¿no? Yo no sé básicamente cuánto es el módulo de la fuerza, pero yo podría averiguar si esa fuerza está para la derecha o está para la izquierda, aplicando la condición de equilibrio. ¿Qué condición de equilibrio? Básicamente, primera condición de equilibrio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice la primera condición de equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, ¿no? O en todo caso, la suma de fuerzas para la derecha y para la izquierda deben ser iguales, ¿no? Ahí abajo es 70, dicen, ¿no? Ahí al lapsus. ¿De dónde aparece el precio? Mira, aplicamos equilibrio, ¿eh? Dice así, dice ahí 100 para la izquierda, 70 para la izquierda. En total, ¿cuánto hay para la izquierda? Miren, en total hace la izquierda ahí 170, ¿no? Miren, si hay 170 para la izquierda, también debería haber 170 para la derecha, ¿no? Como tú ya tienes una fuerza de 30 para la derecha, acá faltaría otra fuerza, ¿no? Y bueno, necesariamente sería pues en esa dirección, ¿no? Esta reacción, ¿no? ¿Y cuánto vendría a ser? Vendría a ser 40 newton. Ya, ¿cómo se calcula? Depende si vienen problemas así, ¿no? Claro, puedes calcularlo uno así a simple vista, o si no, diríamos pues así, ¿no? A kilonewton, ¿no? Lapsus. A veces sucede, ¿no? A veces sucede eso. Kilonewton, ¿no? Ya muchos diremos acá este cálculo del R, ¿no? Cálculo del R, para eso aplicamos que la fuerza resultante debería ser igual a cero, ¿no? Entonces, diremos nosotros, ¿no? R más 30 kilos que está para la derecha, ¿no? 30 kilonewton, menos 100 kilonewton, menos 70 kilonewton, eso debe ser igual a cero, ¿no? Y justamente ahí, sin la necesidad de saber hacia dónde apunta el R, ahí no debe salir su valor. Si te sale positivo, significa que está para la derecha, ¿no? Y si te sale negativo, significa que está para la izquierda, ¿no? Ya, ahí debe salir, Jones, sale positivo, ¿cierto? Ahí, y sale, creo que 140, tal como ustedes han indicado, ¿no? 140 kilonewton. Ya, hasta ahí, muchachos, han comprendido. ¿Hasta ahí comprendieron? Ya, ok. Ahora vamos a ver, ¿ya? Ahora del gráfico. Ahora, en el gráfico, Jone, por separado, cuando tienen así ese tipo de problemas, lo que tiene que analizar solamente son los extremos, nada más, solamente los extremos. O sea, la fuerza de F sub 2 y el F sub 3, déjalo como que de lado por un rato y nos vamos hacia los extremos. Mira, en los extremos diremos acá la fuerza en el gráfico, diremos acá la fuerza en el elemento FG. Y también vamos a hallar acá la fuerza en el elemento GH, ¿no? GH. Ya, vamos a ver ya. Esta fuerza, muchachos, de 140 kilonewton, sobre esta varilla FG, ¿qué tipo de fuerza creen que sea?
¿Será una fuerza de compresión o será una fuerza de tensión? Y de ello también va a llevar su signo, ¿no? Carlos dice es una fuerza de compresión. A ver, ¿qué dicen muchachos los demás? ¿Es cierto o no es cierto? Ya, cuando es una fuerza de compresión, ¿cómo debería ir, muchachos? ¿Va en forma positiva o en forma negativa? Negativa. Tú colocarías acá, entonces colocarías menos 140 kilonewton. Ya, ahora, y la fuerza, muchachos, en el elemento GH, ¿no? GH. O sea, olvídate del F2, olvídate del F3. Está actuando el F1, ¿no? Esa fuerza de F1 será una fuerza de compresión o será una fuerza de tensión. El F1 sobre el elemento GH, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza creen que sea el F1 sobre el elemento GH nada más? ¿Es una fuerza de tensión o es una fuerza de compresión? No hay, dice, ¿no? ¿Cómo que no hay? Sí, sí está la fuerza ahí. Es una fuerza de tensión, ¿no? Sí, sí es, ¿no? Y es una fuerza de tensión, por lo tanto sería positivo, ¿no? Más entonces, más 30 kilonewton. Ya, hasta ahí, muchachos. ¿Hasta ahí comprendieron? ¿Hasta ahí comprendieron, muchachos? Para ir ya a lo que nos piden. Ahora sí, nos vamos, ¿no? Ya luego de haber hecho estos cálculos previos, ahora sí nos piden, ¿no? Vamos a lo que nos piden. Ya, ¿qué es lo que nos pide en el problema? Dice, determine el desplazamiento, o sea, piden la elongación. Dice la elongación del H, dice del H, con respecto, dice, al F, ¿no? Dice, determine la elongación del H con respecto al F, ¿no? Ya, entonces para ello diremos lo siguiente, ¿ya? Mira, del gráfico. Acá del gráfico. Bueno, nosotros nos piden el problema, dice, te piden calcular la elongación del H respecto al F, ¿no? Bueno, se supone que, de acuerdo a lo que me piden, como que el H bien puede expandirse o como que puede comprimirse, ¿no? Pero de frente del H al F, no puede, no tiene que pasar por tramos, ¿no? Entonces eso del H al F, primero puedes tú analizar la elongación con del G respecto del F, ¿no? Más, puedes analizar también la elongación del H respecto del G. Ya está, ya llego así a analizar la elongación, digamos, del F del G hacia el H, ¿no? O sea, en otras palabras, vamos a analizar la elongación por partes, ¿no? ¿Hasta ahí, Jone, comprendieron? Para ahora ya pasar a reemplazar sus formas equivalentes. Entonces colocamos aquí, ¿eh? Entonces, la elongación del H respecto al F, ¿no? Jonas, ¿hasta ahí comprendieron o no? Mira, eso es lo que estoy colocando, eso es lo que estoy colocando por acá. No es más que otro, colocar la elongación del FG, si quieres llámale. Así llámale, o otra palabra, llámale así algo más concreto, ¿no? Y eso de acá no es más que el otro del GH, ¿no? Ya. Ya. Ahora dice que Jorge ya está en las nubes. ¿Es así? ¿Es correcto, muchachos? ¿Todos ustedes están así? Ahí veo que hay un avión que está volando. Estamos volando, dice. Ya, no se preocupen mucho. Ahorita van a aterrizar, no se preocupen, ¿eh? Mira, y ahora tú dirás, ¿y cómo analizamos estas elongaciones, no? Bueno, estas elongaciones son debido a las fuerzas, ¿no? Y cuando son debido a fuerzas, tú sabes que se calcula con el PLEA, ¿no? Entonces esto de acá, muchachos, no es más que otro que el PLEA. Ahora, eso de acá va a ser en forma negativa. Tú dirás, ¿por qué no forma negativa? Porque la fuerza es de compresión, pues, muchachos. Acá colocas la fuerza, que sería pues la fuerza, no sé, vamos a colocar así, ¿no? PLA, pero ese P para nosotros no es P, ¿no? Sino es R, ¿no? Entonces colocaríamos R por la longitud FG entre PLA, ¿no? La E y sobre la, ¿no? PLEA, ¿no? Fuerzas, ¿no?
más. Ahora, la otra varía, ¿no? La otra varía que es la varía GH, bueno, la fuerza es F1, ¿no? Eso colocaría pues acá, pues, muchachos, F1, por la longitud de la varía GH, GH entre quién, entre el E y A, ¿no? Bueno, el E y la es la misma, porque es el mismo material, ¿no? Entonces, por lo tanto, muchachos, podemos reemplazar, ¿no? Entonces, acá reemplazamos. A ver, vamos a colocar todo en uno solo, ¿no? ¿Cuánto es la E? Dice que la E, Jones, es 400 giga. Pero el giga, pues, es 10 elevado a la novena, ¿no? Por el área. ¿Cuánto es su área, muchachos? Dice que es su diámetro de 20 milímetros, ¿no? Bueno, tú sabes que el área es pi cuartos, por el diámetro elevado al cuadrado, ¿no? El diámetro es 20 por 10 elevado a la menos 3. Pero todo eso de aquí es elevado al cuadrado, ¿no? Ya por ahí ya calculó ya John, es un experto. Y arriba colocamos menos ¿quién? El R. ¿Pero cuánto es el R? El R es 140 kilos, ¿no? O sea, por 10 elevado al cubo. Por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? La longitud es el P, ¿no? ¿Y cuánto es el P? El P dice, muchacho, vale 1, ¿no? Más el F1. ¿Pero cuánto es el F1? El F1 es 30, ¿no? 30 kilos. 30 por 10 elevado al cubo, ¿no? Por la longitud Q, ¿no? Por la longitud Q, ¿cuánto es? Es 1,5 metros, ¿no? O 1,50, como quieres llamarlo, ¿no? Por lo tanto, entonces, muchachitos, podemos hallar pues acá el desplazamiento, ¿no? A ver, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto le sale, muchachos? Dice que le sale a John menos 7,56 por 10 elevado a la menos 4. ¿Eso es cierto, muchachos? ¿Qué dicen los demás? A ver, calculen. Muchachos, ¿es correcto lo que dice John? Vamos con él, para terminar ya, ¿cuál es su respuesta? ¿Está bien o no está bien lo que ha calculado John? Confirma, dice, muy bien, entonces te saldría eh, menos, entonces menos. Ah, Juan, ¿qué unidades? ¿Tiene unidades o no tiene unidades? A ver qué dicen ustedes. Muy bien, metro, ¿no? Claro, porque se supone que cuando se desplaza, bien va a desplazarse bien a la derecha o bien a la izquierda, pero longitudinalmente, ¿no? Entonces sería pues esto la respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué significa que tu respuesta sea negativa, no? Que tu respuesta sea negativa no significa que tú no sepas operar, ¿no? Sino que si no es negativo significa que hubo una compresión. O sea, en otras palabras significa que en vez de ese punto, en vez del extremo H moverse para la derecha, ¿qué pasó? Se movió hacia la izquierda, ¿no? Y eso lo pueden ver ustedes, miren. Lo que pasa es que si analizamos solamente para la varilla nada más, tenemos el F2 y el F3. El F2 con el F3, a comparación del F1, es muchísimo mayor en módulo, ¿no? Por lo tanto, esa fuerza, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a comprimirla, ¿no? Y justamente el cálculo, esa es la que te está arrojando, ¿no? Bien, muchachos, no sé si han comprendido hasta acá. Hasta aquí quería hacer el repaso previo, pues, a este examen importante que es el examen del parcial del curso de resistencia y materiales, ¿no? ¿Comprendieron, muchachos?